Bien, queridos hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer esta mañana desde el verso 19 hasta el verso 31. Romanos capítulo 3, versos 19 al 31. Versión Nueva Biblia de las Américas es mi lectura. Dice: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Anulamos entonces la ley, damos la ley. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. En nuestra legislación chilena, hermanos, cuando una persona es imputada por algún delito, debe esperar a que el caso se desarrolle o se presenten las evidencias para mostrar si la persona es inocente o culpable. Y la persona, ¿cierto?, queda imputada por eso. Es por eso que se asume lo que se conoce como la presunción de inocencia. ¿Cierto? Hay que esperar que se desarrolle el caso, a una persona se le acusa y después de presentar la evidencia y ver si la persona es verdaderamente culpable. Se asume que es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Y esto mismo es lo que el apóstol Pablo ha estado mostrando un poco a través de estos capítulos que hemos estado viendo de Romanos. Pablo ha querido mostrar las pruebas, ha querido mostrar la evidencia, ha querido mostrar cómo todos los seres humanos estamos culpables. Como todos los seres humanos delante de Dios somos completamente culpables. Y cuando él terminó el capítulo 1, ¿cierto?, y demostró que Dios los entregó, y eso es lo que repitió constantemente, Dios los entregó a su pecado porque ellos habían ignorado sus conciencias, habían ignorado la evidencia de la creación, habían ignorado a Dios y habían creado sus propios dioses. Entonces llegó a la conclusión y mostró que ellos, finalmente los gentiles, eran culpables delante del Señor. No había otra forma más de demostrarlo, y el apóstol demuestra entonces la culpabilidad de ellos. Luego pasó a los judíos, ¿se acuerdan? O a los moralistas, sean judíos o sean gentiles, les mostró también las evidencias de su hipocresía y que aunque ellos se dijeran ser personas moralistas o ejemplares, finalmente a la luz de la evidencia de que ellos pecan secretamente delante de Dios, son entonces también culpables. Esa es lo que muestra la evidencia a través de lo que Pablo va exponiendo. Y finalmente trató con los judíos, los cuales se creían completamente inocentes, creían que ellos podían estar confiados, descansando de que ellos no iban a ser culpables delante del Señor. Sin embargo, Pablo también les muestra que la confianza que ellos tenían era una confianza falsa, porque no era suficiente simplemente afirmar ser judío, sino que tenían que de corazón haberse arrepentido delante de Dios, algo que no habían hecho y por tanto eran culpables. Y eso es lo que finalmente, terminando, o la primera parte, del capítulo 3, Pablo muestra, describiendo, haciendo una descripción bastante gráfica de lo que todos los seres humanos delante de Dios somos. Todos somos culpables y todos somos pecadores y todos hemos fallado, ya sean judíos o ya sean gentiles, como está escrito. El apóstol mezcla o da un montón de pasajes del Antiguo Testamento para que las personas que estaban escuchando ahí seguramente dijeran: la Escritura sí decía, sí enseñaba esto, de que verdaderamente todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. Entonces, lo que el apóstol va a mostrarnos ahora es acerca de cómo entonces, ya sea que judíos o gentiles son culpables, va a mostrar cuáles son las implicaciones de esa culpabilidad. Cómo entonces, al ser ellos culpables, qué implicaciones hay acerca de eso. Y esto lo va a mostrar primero el apóstol aquí, la ley y la justicia de Dios, desde los versos 19 a los versos 23. La ley y la justicia
de Dios. Leemos entonces primero los versos 19 y 20 nuevamente para ver lo que Pablo dice después de haber expuesto toda la realidad del corazón humano o de lo que son los seres humanos. Dice, ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Ya? Aquí nos dice entonces el apóstol tres cosas importantes acerca de este tema de la ley. Primero, nos dice que la ley lo que hace es finalmente condenar a todo ser humano. Ahí con ley se está refiriendo obviamente a toda la ley o toda la revelación que Dios había dado a Moisés, lo que muchas veces en la Biblia se habla de la ley de Moisés. Cuando Jesús cita y habla de la ley de Moisés, está hablando, ¿cierto?, o se está refiriendo a esta ley. ¿Ya? Están las verdades reveladas de Dios y que finalmente muestran la condenación que los hombres llevan por ser culpables y no cumplir la ley. Y fíjense que habla y dice que para que toda boca quede cerrada, todo el mundo se calle, ¿ya? Todo el mundo se calle o toda boca quede cerrada, dependiendo de la versión. Vemos que finalmente el hombre, cuando se presente delante de Dios, se van a presentar todas las evidencias, van a mostrar todo lo que los hombres son realmente y todos van a quedar mudos. Toda boca queda completamente cerrada ante el juicio de Dios, porque al ser un juicio de Dios totalmente justo y presentar todas las evidencias, todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todas nuestras maldades que los hombres no vieron, pero que sí Dios vio, quedamos con como la boca cerrada, ¿ya? Totalmente mudos ante la culpabilidad que todos nosotros tenemos delante del Señor. Luego nos dice que, nadie va a poder justificarse por las obras de la ley. Nadie. Y esa era la idea que tenían los judíos, incluso algunos gentiles que eran virtuosos, ejemplares, que ellos creían que delante de Dios podrían simplemente justificarse porque tenían buenas obras. Pablo dice no, nadie va a poder justificarse por las obras de la ley. Y podemos recordar eso con un pasaje de Isaías que es bien conocido, del capítulo 64, versículo 6, Isaías capítulo 64, versículo 6, donde nos describe lo siguiente sobre los seres humanos. Dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrancan. Entonces las personas incluso que se muestran como virtuosas, como personas ejemplares, finalmente son personas que dice allí, ¿cierto?, personas que sus obras justas no valen nada delante de Dios. Son completamente pecaminosas. No, para Dios o desde el estándar de Dios no valen absolutamente nada. Y eso es lo que nos dice, ningún ser humano podrá justificarse por las obras de la ley. Y en tercer lugar nos dice aquí también que la ley nos ayuda a conocer el pecado. Eso es lo que hace la ley, nos ayuda a conocer el pecado. La ley no puede salvarnos, pero la ley sí tiene un propósito, y el propósito es mostrarnos cómo nosotros delante de Dios hemos fallado, cómo nosotros somos culpables, cómo la ley nos condena, cómo la ley nos muestra y nos dice, sabes que tú, Daniel, eres un pecador porque no cumples la ley de Dios, no llegas al estándar que yo como Dios perfecto exijo y soy culpable. Pablo en capítulos más adelante va a reflexionar exactamente sobre esto. Si uno ve el capítulo 7, por ejemplo, es una reflexión, una introspección a sí mismo, reflexionando sobre cómo él lucha también con el pecado. En el versículo 7 de ese mismo capítulo, por ejemplo, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. La ley lo que hace es finalmente mostrarme a mí como un espejo, ¿cierto? Mostrarme y revelarme a mí la naturaleza pecaminosa de la cual yo soy. Y no es porque la ley sea mala, sino al contrario, la ley es buena, santa y justa, dice Pablo en ese mismo capítulo, sino que es por nosotros, nuestro problema, nuestro pecado, nuestra pecaminosidad es la que finalmente nos lleva y nos muestra que somos culpables delante de Dios. Después de esto, Pablo entonces, los versículos 21 al 23, va a seguir hablándonos acerca de la justicia de Dios. Vemos la ley, lo que hace la ley, y ahora vemos lo que hace el Señor, ¿ya? Y aquí tenemos versos 21 al 23, nos dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas, esta justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, después de darnos todo el cuadro negro de pecaminosidad y de lo que el hombre delante de Dios es alguien culpable, que queda mudo delante de la presencia de Dios, nos describe entonces el famoso pero ahora de la Biblia, ¿cierto? Esto éramos, pero ahora. Martin Lloyd-Jones, que fue un famoso predicador inglés, decía, ¿cierto?, los benditos pero ahora que hay en la Biblia, ¿cierto? Vemos la descripción pecaminoso, pero ahora, la maravillosa gracia de Dios actuando en nosotros, actuando y dándonos la esperanza que tenemos. Entonces, pero ahora ¿qué vemos? Vemos la justicia de Dios manifestada. La justicia de Dios manifestada. Pablo retoma aquí lo que había dicho en los primeros versículos del capítulo 1, que esto fue prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosa? El Evangelio fue prometido a través del Antiguo Testamento hasta llegar, ¿cierto?, al Nuevo Testamento, y también nos dijo en el verso 17 de ese capítulo 1 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Se recuerdan que lo vimos? Por tanto, para ser salvos, lo que necesitamos es la justicia de Dios. Para poder ser verdaderamente alguien salvo, necesitamos la justicia de Dios. Y es muy interesante que al no tener nosotros nuestra propia justicia, el Señor es quien, en su justicia, es quien tiene que darnos esa justicia para ser personas verdaderamente salvos. El Salmo 31.1 decía, por ejemplo, esa esperanza que tenían en la justicia de Dios. Salmo 31.1 nos dice: en ti, oh Señor, me refugio, jamás yo seré avergonzado, líbrame en tu justicia. ¿Por qué? Porque la justicia que él esperaba no era su propia justicia. Y nuestra propia justicia no nos puede salvar, no nos puede liberar de la condenación que hay sobre nosotros, sino que el salmista expresaba su esperanza que tenía en la justicia de Dios. Solo la justicia de Dios puede salvarnos. ¿Y cómo nos llega esa justicia? ¿Cómo nosotros nos apropiamos de esa justicia? Nos dice que es por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo es que nosotros podemos adquirir o tener esa justicia. Pablo ha destruido toda la esperanza que uno pudiera tener en su propia justicia. Toda confianza que uno pudiera tener en su propia justicia es totalmente destruida. Y la única justicia que nosotros tenemos es la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos hemos apartado de la gloria de Dios. O la versión más conocida, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? La mía dice, no alcanzamos la gloria de Dios. O NBI dice, estamos privados de la gloria de Dios. Estamos totalmente separados de Dios. No podemos llegar a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro intento de llegar a Dios es imposible. Y los judíos tenían en su pensamiento la idea de que podían alcanzarla, así como todas las religiones del mundo piensan que comportándose de una cierta forma, respetando ciertas normas, nosotros vamos a poder ser justificados. Bueno, la verdad es que no podemos ser justificados por nosotros mismos, nuestras propias obras. Jesús en algún momento, entre esas muchas discusiones que tuvo con los fariseos, en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 6, se acercaron a preguntarle a Dios, a Jesús, qué cosas tenían que hacer. Uno puede leer en el capítulo 6, versículo 28 al 29, que se acercan al Señor y le dicen lo siguiente. Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa fue la pregunta. Y la respuesta, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y así es hoy. Eso es el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué obras tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Portarme bien, ir a la iglesia, seguir ciertas reglas, congregarme en ciertas ocasiones, no comer ciertas comidas, guardar ciertos días especiales. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que creer en Cristo. Tienes que confiar en Él y arrepentirte de tu pecado, y entonces tendrás la paz para con Dios. Serás totalmente salvado de la perdición eterna que todos nosotros tenemos sobre nuestros hombros, si no fuera por la gracia de Dios. Entonces eso es el Evangelio, eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo a nosotros. Y cuando uno ve y analiza la presentación que hace Pablo acerca del Evangelio,
es muy interesante ver los matices que él va haciendo y también que nos ayudan a nosotros a la hora de evangelizar. Porque seguramente dentro de los grupos en el cual Pablo le hablaba, tenían personas que decían eso que alguna vez nosotros hemos escuchado cuando le predicamos a otras personas, que es, bueno, yo he hecho tanto mal que es imposible que Dios me perdone. Yo he hecho tanto mal que es imposible que Dios me perdone, ¿cierto? Hay personas que piensan así. Yo tuve un amigo en Antofagasta cuando trabajé bombero, bueno, bencinero, atendedor, le dicen, se me olvida el nombre, esa benzina, ¿cierto? Atendedor. Y había un caballero con el cual conversaba ahí en mis primeros años de cristiano, y él había tenido un pasado muy oscuro, ¿ya? Había matado gente, había estado en mucho tráfico de cosas, de drogas y cosas por el estilo, y él siempre me decía que él creía que Dios jamás le iba a perdonar todo ese tipo de cosas que había hecho. Y ahí entonces le explicaba a través del Evangelio: sí, eres culpable, sí, eso dice la Biblia, podríamos reafirmar eso y mostrarte la maldad y lo malo que eres tú, pero yo también. Pero por eso Jesús vino, por eso la gracia de Dios está ahí. Si tú crees y te arrepientes y crees verdaderamente en el Señor te va a perdonar. El Señor te va a dar de su gracia, de su misericordia y de su bondad. Entonces podemos ver que uno puede presentar así el Evangelio. O por otro lado tenemos las personas que son más judías, ¿cierto? Si diríamos gente más virtuosa, que dice, bueno, yo siempre he sido responsable, yo siempre he alimentado a mi familia, yo siempre he cuidado todo, yo siempre he ayudado al medio ambiente, yo siempre he sido un trabajador excelente, un estudiante excelente, un hijo excelente, todo ha sido muy bien. Bueno, y ahí entonces uno dice, me parece muy bien, pero delante del estándar de Dios, si uno lee esta descripción que vimos en Romanos, la verdad es que la evidencia dice que tú eres culpable. La evidencia de Dios dice tú eres culpable. Las pruebas de Dios dicen tú eres culpable. Y por más virtuoso que seas delante del Señor, si tú no te arrepientes, tú no podrás ser salvo. Te irás a la perdición y a la condenación. Y es algo que yo no quiero, obviamente, y eso es lo que nosotros sentimos como oraba nuestro hermano, ¿cierto? No deseamos que la gente se pierda. Dios tampoco desea eso, y por eso predicamos el Evangelio, porque tenemos la esperanza de que el Señor va a hacer la obra y va a transformar el corazón para traerlos a su reino. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, hemos conocido personas así, personas que tienen una inclinación o tienen la otra. Bueno, de las dos maneras nosotros podemos presentarle el Evangelio. Pero ¿cuál es la confianza que tienes tú? ¿Dónde tú descansas? ¿Cuál es verdaderamente la certeza que tú tienes de haber sido salvado, de haber sido regenerado, de haber sido renovado por el Señor, de haber sido una persona que verdaderamente confiesa el Evangelio? ¿Verdaderamente tú estás aferrado a Cristo? ¿Verdaderamente estás confiando en su gracia, en su misericordia? ¿Es este mensaje el que te hace sentido para enfrentar las dificultades de la vida? Para enfrentar las dificultades que pasan, los momentos difíciles que pasan. Eso es lo que tenemos que aplicar también a nosotros, a nuestra vida. El Evangelio obrando en nosotros. Luego, el apóstol nos dice, desde los versos 24 al 26, cómo esta obra de Cristo se ha realizado. Y leyendo en el 24, verso 24, tenemos que Pablo entonces nos dice, ya ha descrito que todos son culpables, y ahora entonces empieza a mostrarnos cómo la obra de Dios está actuando en nuestra vida. Verso 24 nos dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Todos pecaron? Bueno, todos también son entonces gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque alguien lo pagó, ¿cierto? Un principio básico ahí uno dice, lo que es gratis, alguien lo paga, ¿cierto? Y Cristo paga la redención. Cristo es quien obra, y por medio de su justicia, por medio de su obra, Él entonces nos da gratuitamente. Pero aquí igual hay una palabra muy interesante, hermanos. Nos dice que por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y para entender esa palabra redención hay que tratar de pensar, ir al Antiguo Testamento para ver cómo se usaba esa idea de redención, y entonces eso nos ayuda a entender un poco más profundo respecto a cómo fue lo que nuestro Señor hizo. La palabra redención tiene una historia bien larga, porque si uno va al Antiguo Testamento va a encontrarse en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 7, versículo 7 al 8, si quiere acompañarme ahí, esto que el Señor decía. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8, donde el Señor está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, y le dice lo siguiente: el Señor
no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ya? Ahí está describiendo simplemente algunas cosas. Dios los escogió, dice al pueblo de Israel, no porque ustedes sean fuertes, inteligentes, capaces o fuertes guerreros, no eran una gran nación. Él lo escogió simplemente por gracia. Aquí ya tenemos el mismo principio para el Nuevo Testamento. Dios nos escoge simplemente por gracia. Nos liberó de la esclavitud a ellos, ¿cierto? Estaban esclavos en Egipto. Dios los liberó con mano fuerte, grandes obras, las 10 plagas, que generalmente es lo que más reconocemos de eso. Y el Señor los salvó. Pero no solo los salvó, sino que dice que los redimió. Y la idea de redención tiene una idea de alguien que era esclavo y que era librado de esa esclavitud. Alguien que era liberado de esa esclavitud. Él era posesión de alguien, pero el Señor lo liberó y ahora es posesión suya. Es posesión suya. ¿Ya? Eso mismo uno lo puede ver en la historia de Ruth, ¿cierto? Cuando la redimen. Pero el Señor les dice varias veces al pueblo de Israel que Él es su redentor. Él es su redentor. O sea, Él fue quien pagó y compró por ellos. Isaías capítulo 43, verso 14 dice: así dice el Señor, su redentor, el Santo de Israel. Isaías capítulo 47, verso 4 dice: nuestro redentor, el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel. Y así se pueden multiplicar las citas en donde apuntan a que Dios es el redentor. O sea, Dios fue quien compró al pueblo de Israel para su gracia, para su obra, para su gloria. Y esto mismo lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 7, donde nos dice, describiendo lo que la obra del Señor hizo: en Él tenemos redención. ¿Mediante qué? Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Nos redimió. Éramos esclavos, estábamos en el mercado, vendidos al pecado, pero el Señor nos redimió. Nos redimió. Luego sigue expandiendo un poco más lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, desde el verso 25 al verso 26. El apóstol Pablo, ahí, volviendo a Romanos, capítulo 3, verso 25 al 26, habla, ¿qué más hizo el Señor? Dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces aquí vemos varias cosas importantes que el apóstol nos señala y que la gente que estaba ahí seguramente conocía el lenguaje. Pero lo primero es que dice que Cristo ofreció un sacrificio por los pecadores. Se usa una palabra ahí, propiciación. Otra palabra que tiene un trasfondo interesante y que si uno revisa distintas versiones de la Biblia, por ejemplo NBI, traduce de otra forma, habla que Dios ofreció como un sacrificio de expiación a aquel que recibe por fe en su sangre. ¿Cómo podemos entender esa diferencia y cómo podemos entender esas palabras? ¿Ya? ¿Por qué usa una versión propiciación y por qué usa otra versión expiación? ¿Y qué significan esas palabras? Bueno, la decisión de usar propiciación o expiación es porque las palabras tienen un significado muy, muy cercano. Y en el Antiguo Testamento incluso se usaban de forma intercambiable a veces en el idioma del Antiguo Testamento, que generalmente era el hebreo. Veamos, por ejemplo, un pasaje, Levítico capítulo 6, versículo 30. Levítico capítulo 6, versículo 30, aludiendo a esta idea de la expiación. Dice: no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo, al fuego será quemado. La idea de la expiación tenía básicamente la idea de eliminar o remover o quitar algo. ¿Qué cosa? El pecado. Redimir o quitar la culpa del pecado. Y esa era la idea de la expiación. Se hacía expiación para poder quitar
el pecado, quitar la maldad que había en nosotros, y se transfería generalmente a un animal, ¿cierto? A un animal en el Antiguo Testamento. Por eso Juan, cuando comienza el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Juan dice lo siguiente: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué quita el pecado del mundo? Porque Él elimina, remueve, saca el pecado del mundo. ¿A través de qué? A través de su obra de expiación. Por eso tenemos la idea de la expiación en algunas versiones, en este caso NBI, esa era la idea. Y luego está también la palabra propiciación, que es una palabra similar, pero no es igual, que tiene que ver con la idea de apaciguar la ira de Dios. ¿Ya? Apaciguar la ira de Dios. Porque sabemos que la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Hay una ira contra el pecador y el pecador merece la paga de esa ira. Sin embargo, ¿quién nos libera de esa ira? Jesús. Jesús fue quien propició, o fue la propiciación por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo: libra de la ira venidera. El Señor no solo quita, remueve el pecado, sino que además nos libra de la ira venidera. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por las del mundo entero. Ahí tenemos entonces esas dos palabras juntas, propiciación y expiación, que aluden a este sentido de que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El Señor removió nuestro pecado, el Señor recibió nuestro castigo y el Señor nos ha librado de la condenación eterna. ¿No es algo maravilloso, hermanos, pensar cómo el Señor hizo esa obra de una forma que cuando uno lo une o lo analiza con el Antiguo Testamento, ve que todo esto estaba cumplido, todo esto estaba prometido en el Antiguo Testamento, pero cumplido en Cristo Jesús? Amén. Toda su obra redentora totalmente prometida en las Escrituras y cumplidas en el Nuevo Testamento. Luego vemos que Pablo aquí también nos dice que él determinó un tiempo para demostrar su justicia. Pablo dice que el Señor permitió, ¿cierto?, que algunas generaciones no recibieran esta obra, pero en algún momento determinado el Señor ejecutó este plan de salvación. El Señor tuvo tolerancia o tuvo paciencia, como nos dicen igual algunas versiones, que los pecados de los hombres siguieran hasta un tiempo determinado en que Dios iba a manifestar su justicia. Y esto también Pablo lo dice en otras ocasiones, en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 14, versículos 16 y 17, el mismo Pablo dice, hablando aquí, que en generaciones pasadas Dios permitió que las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no se dejó sin dejar alguna señal de Él, sin dejar alguna evidencia o mostrar que Dios estaba guiando a todo el mundo. Con esto Pablo no quiere decir que Dios simplemente ignoraba los pecados de los hombres como si nada y dijera, bueno, no importa, son pecados. No, sino que el Señor no había provisto del único verdadero sacrificio, que era Cristo, que iba a padecer por los pecados y así iba a manifestar la justicia de Dios. Y esto mismo lo dice el autor de Hebreos. Si uno estudia la carta a los Hebreos, va a encontrar en el capítulo 10, por ejemplo, capítulo 10, versículo 11 al 14, donde el autor de Hebreos dice y hace un contraste entre lo que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14, dice lo siguiente: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Maravilloso, ¿no? Vemos que en el Antiguo Testamento, por más sacrificios que se hicieran, no podrían quitar el pecado, no podían satisfacer la ira de Dios. Pero solamente Cristo, alguien que era perfecto, es quien pudo hacerlo y quien nos ha dado entonces a nosotros esa salvación. Y en tercer lugar, el apóstol nos dice en estos versículos que el sacrificio de Cristo resuelve el dilema de la justicia de Dios
y el hombre pecador, que es un gran dilema que hay en las Escrituras y también en otras religiones. Porque seguramente ninguno de nosotros consideraría a un Dios que dejara libre, por ejemplo, a los delincuentes, o a un juez que no fuera Dios y un juez dejara simplemente libre a los delincuentes, viera la evidencia y dijera, pero sigue libre, no importa que mate gente, que viole gente, sé libre. Ninguno de nosotros estaría feliz con eso, ¿no? Es como cuando no estamos felices con algún caso y decimos, qué injusto, qué terrible que no se haya hecho justicia. Y uno ve en la Biblia, y los pecadores son perdonados, un violador es perdonado, un asesino es perdonado por Dios. ¿Y cómo un Dios así puede ser justo? ¿Cómo un Dios así puede ser perdonador? Y entendemos que ese dilema se resuelve porque Cristo es quien paga eso. Porque Cristo es el que muere en la cruz y paga por nuestros pecados. Es como si nosotros fuéramos declarados culpables por un juez, ¿cierto? Y tendríamos que pagar por esa causa, pero Cristo aparece y dice, yo pago aquí, yo muero por ti, yo voy a la cárcel por ti, yo soy quien recibo todo este castigo que tú mereces. Y esa es la maravillosa obra y gracia de Dios. Hay un comentarista que dice esto, y él escribe lo siguiente, dice, no puede haber evangelio sin justicia de Dios para los impíos, pero tampoco puede haberlo sin preservar la integridad del carácter de Dios. El problema del mundo pecaminoso es el problema de todas las religiones. El problema de Dios al tratar con una raza pecaminosa es el problema de cómo unir las dos cosas. Entonces él dice, miren, piensen en que ese es el problema. ¿Cómo podemos pensar en un Dios santo? ¿Y cómo podemos pensar que un Dios santo perdona a pecadores como nosotros? ¿Cómo se resuelve eso? Solo el Evangelio puede resolverlo. Porque Cristo es quien paga y quien muere en la cruz del Calvario. Al pensar en estos versículos, hermanos, uno queda asombrado, queda pensando en lo maravilloso que es la obra de Cristo. Y seguramente los hermanos en Roma que escuchaban estos versículos también decían, es verdaderamente increíble lo que ha hecho este Cristo al cual nos predicaron y en el cual hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe. Y podemos pensar en nuestra propia condición pecaminosa, hermanos, que antes éramos igual que todos los gentiles, seguíamos nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra propia inclinación de nuestros corazones. Otros quizás eran como los moralistas, ¿cierto? Éramos personas que éramos ejemplares, éramos virtuosas y nos creíamos que éramos lo mejor de la sociedad, ¿ya? La reserva moral, como dicen por ahí. Nos creíamos los mejores de la sociedad y simplemente, en verdad, en nuestros corazones vivíamos sin Dios y no nos importaba nada. Otros de nosotros seguramente éramos tan fariseos que éramos parte de iglesia, participábamos en iglesia, nos jactábamos de ser de alguna denominación, nos creíamos superiores porque crecimos en hogares cristianos y todo iba bien y pensamos que eso era suficiente y con eso ya estábamos bien, somos los mejores nosotros. Pero cuando entendimos verdaderamente el Evangelio, cuando verdaderamente la gracia de Dios actuó en nosotros, entonces nos dimos cuenta, no, en verdad yo no conozco a Dios. Yo he participado toda mi vida en una iglesia, yo he sido parte de un hogar cristiano, yo he sido parte de una denominación, yo he sido una persona ejemplar en esta sociedad, pero en verdad no conozco a Dios. Estoy completamente perdido, estoy completamente condenado y voy a la perdición. Y estoy tan perdido que soy igual que un violador, que un ladrón, que una prostituta. No hay diferencia. Voy hacia el mismo lugar. Pero la gracia de Dios me alcanzó, como lo espero ahora. Pero ahora Cristo obró y transformó nuestra vida y nos ha salvado con su misericordia. ¿No es increíble, hermanos, pensar que nosotros éramos esclavos del pecado y el Señor nos redimió con su sangre y nos compró para su propia gloria? ¿No es impresionante pensar que Dios estaba airado contra nuestro pecado y Dios pagó por nosotros? ¿No es impresionante, hermanos, pensar cómo Cristo, siendo un cordero puro y sin mancha, derramó su sangre para quitar, remover nuestro pecado y pagar la ira de Dios? Es algo que debemos agradecer de por vida. ¿Qué puede hacer uno ante eso sino vivir toda su vida sirviendo a Cristo? Toda su vida por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque ninguno de nosotros podría haberlo hecho jamás, nunca. Jamás podríamos haberlo hecho. Es solamente su misericordia, su bondad y su gracia. Entonces, al ver la maravillosa gracia que hay de Dios, Pablo empieza a confrontar lo siguiente en los últimos versículos, que es la jactancia. Toda la jactancia de la salvación
queda excluida desde los versos 27 al 31, como Pablo, a su mejor estilo, hace preguntas para que las personas se examinen, las personas que están escuchando ahí en Roma, también nosotros nos preguntemos, ¿cierto?, frente a esta jactancia que pudiera haber. Y así empiezan los versos 27 y 28. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La primera pregunta entonces tenía que ver con la jactancia que los gentiles o los judíos moralistas podrían sentir respecto a sus buenas obras, que ya hemos visto. Nadie puede ser justificado por las buenas obras. Entonces, ¿de qué te puedes jactar? ¿De qué te puedes jactar? Le decía el apóstol Pablo. ¿Puedes jactarte verdaderamente de algo? No, porque todo depende de Dios. Porque toda la obra ha sido hecha por el Señor. Y eso es lo que quería simplemente mostrarle el apóstol Pablo. No puedes jactarte. No puedes jactarte. Y la segunda pregunta tiene que ver con si uno se puede jactar por las obras de la ley o las obras de la gracia, que eran algunos que pensaban de esa manera. O sea, en otras palabras, si supuestamente la salvación dependiera de nosotros, podríamos jactarnos, pero si la salvación no es por las obras, sino por la fe, entonces queda totalmente excluida la jactancia, porque la ley de la fe, o sea, lo que Cristo hizo, finalmente no nos permite jactarnos de nada. De nada. No puedes jactarte de nada. Y luego en los próximos versículos, en los versículos 29 al 31, Pablo hace otras dos preguntas que dicen lo siguiente: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿O es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, por medio de la fe a los circuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Aquí tenemos dos preguntas más que el apóstol Pablo hace para que los hermanos reflexionen. La primera tenía que ver con la idea que los judíos se creían los únicos que tenían a Dios. Y eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Pablo aquí está concluyendo, así que son como aplicaciones de lo que él ya ha estado explicando anteriormente. Los judíos creían que solamente ellos eran los salvados y por tanto Dios era su Dios. Y no podía ser el Dios de los judíos. Pero Pablo dice, ¿no es Dios también el Dios de los judíos? Por supuesto, porque Dios ha salvado tanto a judíos como a gentiles por medio de la obra en la cruz del Calvario. Para uno ser verdaderamente salvo, necesita ser circuncidado del corazón. Eso es lo que Pablo dijo en el capítulo 2, ¿cierto? Tiene que ser verdaderamente circuncidado de corazón, no importa las cosas externas. Y para finalizar, Pablo reflexiona en la cuarta pregunta respecto a que si anulamos entonces la ley por medio de la fe, y él dice, no, al contrario, lo que hacemos es confirmar la ley de Dios. Y eso es mismo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 17 al 18, no piensen que yo he venido a poner fin a la ley o los profetas. Yo no he venido a eso, sino que yo he venido para cumplirla. ¿Para cumplir qué? Para cumplir la ley. Y muchas personas tienen esta confusión, ¿no? Dicen, bueno, el Antiguo Testamento es el libro de la ley. Y el Nuevo Testamento es el libro de la gracia. ¿Pero es verdaderamente así? No. La ley y la gracia actúan siempre a través de la Biblia. Juntas trabajan. Cada una tiene su propósito. La ley tiene el propósito de mostrar nuestra incapacidad. Y cuando vemos nuestra incapacidad, entonces ponemos nuestra confianza en Cristo, que es la gracia, porque no podemos cumplir el estándar de Dios. Entonces lo que hace finalmente la ley es llevarnos a Cristo y mostrarnos nuestra incapacidad de forma constante. Y mostrar que solamente podemos en Cristo tener salvación y que ninguno de nosotros puede jactarse. Amén. Pero qué terrible, hermano, es cuando nos jactamos de algunas cosas, cuando nos jactamos de la salvación. Y decimos, yo escogí a Dios, yo creí a Dios, yo llegué a la iglesia porque yo era muy inteligente y vine y creí en el Señor. Pero ¿acaso tú elegiste a Dios? No, Dios te escogió a ti. O cuando nos jactamos decimos, yo tengo mucha fe mucha fe en Dios. Y mi fe es más grande que toda la fe. Pero ¿quién te dio la fe según Efesios 2? Dios te dio la fe.
O yo soy más espiritual que los demás hermanos. Yo oro y leo la Biblia. No como otros hermanos que no leen mucho ni oran mucho. No son tan espirituales como yo, ¿cierto? Inmediatamente uno se acuerda de la oración del fariseo y el publicano. Hay dos presentándose delante de Dios. ¿Quién es justificado delante de Dios? Solamente aquel que reconoce que ningún mérito tiene. Nada, no hay nada de lo que podamos jactarnos en esta vida. Es solamente la pura, libre, abundante gracia de Dios obrando en nuestra vida, obrando en nuestros corazones. Y eso, hermanos, es lo que debemos hacer. Siempre ir a la gracia del Señor. Siempre ir a la gracia de Dios. Porque en nuestro corazón hay una semilla de jactancia, de arrogancia, de orgullo, siempre, todo el tiempo. Y por eso, siempre y todo el tiempo, tenemos que ir nuevamente al Evangelio, mirar su hermosura, mirar la obra de Dios, reconocer nuestros pecados y permitir que Dios siga obrando en nuestra vida. Y que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas para que podamos alabarle, exaltarle y glorificarle por todo lo maravilloso que es nuestro Señor. Oremos, hermanos, para terminar este sermón.